Si es que no pasa nada diferente en cualquier otro sector. Yo creo que aquí hay una persona de tecnología que en el sector de las tecnologías pasa exactamente lo mismo. ¿Qué estás buscando? Talento. Nuevas formas de comunicarte. ¿Pero quién es el filtro? Llegar, pero la industria de Apple te aseguro que también la dirigen, aparte de los tecnólogos, abogados y financieros. Ya, pero para mí hay una diferencia básica que yo creo que se puede poner encima de la mesa y discutir, ¿no? El filtro, cuando tú hablas de Apple, es un filtro meramente tecnológico. Sí, vamos a ver, ese señor sabe mucho más que yo de esto, pero hay unos límites que deben respetar quienes presentan una aplicación. No tener sexo. Exactamente, pero en las casas de discos, y yo he tenido por mi profesión contacto con ARs, con gente de promoción, la gente que hacía de filtro no era gente apasionada por la música. Y ahí sí condicionaba que esos músicos llegasen a determinados canales. Sin embargo, en Apple el acceso, excepto ese límite, es transparente. Tu aplicación está en la tienda igual que cualquier otro. En las casas de discos nunca fue así. Porque el acceso significaba que tú entrabas en la puerta de la casa de discos y después pasabas a los canales de distribución que estaban en manos de unos pocos. Estaba completamente concentrada, era una industria completamente concentrada. Yo creo que esa parte, por lo que decía él, es muy importante, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Desapareció, y lo que decía Lara, y no hay ninguno puesto en su lugar, no hay vías claras. Yo coincido contigo en una cosa que dijiste muy acertada, y es que Spotify no es futuro, o sea, es presente tirado a pasado. No, yo lo único que quería también añadir era, el mundo está regido por abogados y contadores, o sea, no la música, sí, todo. Quiero decir, vamos, es que no podemos extrapolar, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Y luego, que cuando hablamos de la industria musical, que como decía Gonzalo antes, que no son señores con la S del dólar del tío Gilito. Ni estoy tampoco de acuerdo con lo que has dicho tú. Hay mucha gente muy apasionada. Y de hecho, algo que ha pasado últimamente es que se ha reactivado el sector, según el cual el señor que estaba defendiendo, Love Monk, que creo que están a punto de cerrar, macho. Y son dos señores que llevan, Bruno y... Que llevan no sé cuánto tiempo intentando, y Borja, gracias, que Eco Turner o gente así les vaya bien, y venga, y animándole, y se gastan el dinero que no tienen, invirtiendo en un músico. Eso era como antes, ¿no? Me acuerdo de Nuevos Medios, me acuerdo de gente que ha hecho que la industria musical exista en nuestro país, que nosotros que somos unos cazurros, pongamos a Camarón y de repente digamos, hostia, Camarón mola, aunque no me guste el flamenco, porque es que en España somos así todavía. Entonces, a mí me parece básico reconfortarnos un poco con la idea de que si queremos, podemos. La UFI, que por cierto está presidida por un gallego, pues la UFI está en este momento intentando deshacerse de los malos hábitos, pero lo consigue tarde, mal y nunca. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que ser conscientes de que un mal hábito te lo llevas a la cama, te acuestas con él y te levantas con él. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Dejar de hablar de la industria como si no fueran las industrias musicales, es que no están una en contra de otra. Hablábamos antes del ecosistema. Una forma de estar en el ecosistema es cargarse el ecosistema, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está pasando aquí, y creo que sería justo que empecemos a mirarnos de verdad y a decir, bueno, sí, lo estamos haciendo fatal, no sabemos hacerlo, pero esto es lo que hay, ¿qué hacemos con lo que hay? Que es, yo insisto mucho en eso, si es que hay que seguir caminando. Pero vamos a ver, yo creo, Lara, que si hablamos de industria, tenemos que hablar sin complejos de producto. Sí. Y si hablamos de producto, tenemos que hablar de consumidor. Y un poco enlaza con lo que comentaba antes Javier, que me parece que es donde está el problema. La cuestión es, ¿quién es el consumidor? ¿Dónde está el consumidor? ¿Y cómo se comporta el consumidor? Porque eso yo creo que la industria ha perdido el norte en ese sentido. Y a mí me recuerda mucho a lo que está sucediendo en estos momentos en la industria, en la industria periodística, de empresas informativas, concretamente periodística, que se ha perdido el norte de que el comportamiento del consumidor no tiene nada que ver con el que era antes. Las tecnologías también han incidido en ese cambio del comportamiento del consumidor. Y enlazo con lo que decías antes, que me parece que es la clave. La clave es quién es el consumidor, dónde está y qué es lo que quiere y cómo se comporta. Y mientras no sepamos eso,
Todo lo demás es hacer encaje de bolillos que nos podrá salir mejor o peor. ¿Pero eso para qué? ¿Para darle al consumidor lo que quiere? ¿Para hacer un imaginario? Para hacer el producto que se demanda. Si hablamos de industria, ¿eh? Si hablamos de otra cosa, hablamos de otra cosa. También la industria hemos demostrado que se puede hacer al revés. Claro, claro. No lo entiendo. La industria creativa, claro. Es que hay dos. Yo cuando empecé a trabajar en la industria, voy a Madrid a trabajar en la industria, empecé a trabajar en una independiente. Estuve los primeros 7 años ahí trabajando en una independiente. Ese independiente era más grande que la mayoría de las multinacionales ahora, en aquel momento. Es decir, que el dinero se moviera, que una compañía independiente pudiera apostar por música independiente, que es lo que era, y ese tipo de artistas, permitía que hubiera un dinero. Entonces, la riqueza cultural también se crea si el dinero fluye. El problema del estrangulamiento lo que provoca es lo contrario, que al final todo el mundo acabe yendo a pitbull. ¿Sabes? Se vaya estrechando y solo, digamos, y entonces a ti lo que te habrá pasado probablemente es que han dicho, no, esto tuyo va a ser largo, va a ser lento y ya no tengo tiempo para invertir en eso. Cuando antes la punta del iceberg era suficiente como para soportar todo lo debajo del iceberg y era una industria y funcionaba. Cuando yo me fui a una multinacional, pues allí estaba Albert Pla, allí estaba Radio Futura, allí estaban muchos grupos que venían independientes y habían dado el salto a la multinacional. Luego todo quebró y estando de acuerdo con lo que dijo Adolfo antes, con todo, creo que quien más fácil tiene salir de esto es la propia industria. Solo que a lo mejor no se llama Sony, se llama Google, yo qué sé, ¿sabes? Pero al final, ¿quién más fácil lo tienes para salir? Porque aprovechará esto, la riqueza que hay y la cantidad de canales. O sea, yo creo que hemos pasado el peor momento, pero la industria está en el otro camino. Yo primero tengo una pregunta y después una reflexión. La pregunta es, imaginemos que I'm the Man quiere darse a conocer y decide, bueno, pues a mí me gustaría que en los autobuses de Galicia se escuchara música gratis para que la gente que va a ir disfrutara mientras va en el autobús y por tanto se daría más a conocer, porque yo creo que el que más se da a conocer más posibilidades tiene después de vender, o al menos de ser oído, no sé si cobrará o no, pero sea más posible que venda. La pregunta es, si ellos llegaran a un acuerdo con los autobuses, ¿habría que pagar una sociedad de derechos un dinero para poder escucharlo? ¿O eso es un acuerdo personal? Dependerá de ellos. No, depende solamente de ellos, pero la empresa que gestiona derechos no obliga a que tengas derechos. Dependerá del autor. Si el autor no... Pues entonces, ahora, gracias por la respuesta, porque ahora me pongo ya, yo monté mi empresa sin nada, la vendí a los 8 años por 13 millones de euros y la siguiente la quise volver a montar sin nada, porque yo creo que lo bonito es crear las cosas desde cero, no crear las cosas con una inversión inicial y después a ver si arriesgo o no sé, y prefiero... Entonces, si yo fuera ellos, lo que tendría que es, uno, acotar los costos, que es lo que hice yo para crear una empresa de software, y eso la tecnología hoy lo permite. Yo les enseñaba, mira, tienes aquí una aplicación de iPad que te ahorras 4 de los aparatos que tienes ahí, y además lo harías digitalmente. 2, ampliar el mercado. Si vamos a hacer un producto y solamente lo van a escuchar en vivo, lo llevo claro, pero ellos solo en inglés, así que no entiendo por qué su mercado no es el mundo, porque hoy en día la tecnología permite que su mercado sea el mundo. Lo tercero, obviamente, en un mundo en el cual se ha desintermediado todo, pero no solamente estamos hablando de música, vídeos, software, estamos hablando de libros, estamos hablando de... Es que ahora el productor y el consumidor tienen un canal directo y los intermediarios fuera, desaparecen, y ese para mí es el cambio revolucionario de la crisis actual. No es tanto de la crisis financiera, sino es cantidad de gente que se ha quedado colgada a la brocha porque servían para gestionar algo que ya no es necesario gestionar, que era ese envío del producto. Pero déjame terminar, porque me estoy alargando un poco, pero solamente quiero, a donde voy es, yo si fuera ellos, puesto que yo puedo llegar al consumidor, lo que me importa es ser lo más conocido posible. Yo no sé si con la música se puede hacer una industria, porque la industria gestionaba espectáculos, no música. Y con los espectáculos sí se puede hacer negocio, salvo que tengas un tiempo de crisis y el producto en el que se basa el espectáculo lo puedes escuchar en tu casa gratis, entonces no vas al concierto. Entonces, la industria como tal, como negocio, yo nunca tenía mi dinero en el negocio de la música. Ahora, si yo fuera músico, haciendo lo que me gusta, crearía una empresa, igual que lo hice para el software, para hacer lo que me gusta e intentaría, con el menor coste posible, darme a conocer lo más posible. En relación a eso, y en relación con otros comentarios anteriores, o sea, insisto en el problema del autodidactismo. Sí que es cierto que un músico puede generar un negocio 360 grados, pero eso no es su trabajo, si realmente somos críticos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre con el autodidactismo? Ha generado, o sea, un sistema de sinergias entre todas las empresas de la industria musical, las multinacionales, etcétera, etcétera. Y los perdedores, yo creo que durante estas últimas décadas
y corregidme si me equivoco, ha sido la música. Me refiero a que precisamente por esa falta de formación o de know-how y que el autodidactismo llegase hasta sus últimas consecuencias, ha sido un sector muy fácilmente manipulable. De forma que lo han manipulado las multinacionales. Yo lo pienso así por lo menos. En su momento han cogido ese negocio y dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer un negocio? Pues vamos a explotar esto, vamos a hacer discos de esta manera. Ha sido manipulado por las instituciones. Yo creo que en eso coincidimos. Antes surgió lo de los conciertos gratuitos, que los ayuntamientos enfrentaban, entonces se generó una actitud de low cost ante la música. Ahora está siendo manipulado por la hostelería, ¿no? O sea, yo personalmente os entiendo que cuando voy a una sala de conciertos me parece más una sala de copas que una sala de conciertos. Entonces, siempre me encuentro en esa dicotomía de decir, bueno, realmente este es el mejor sitio para ver un concierto. O sea, un sitio cuyo fin casi único es vender copas y que no se preocupa del sonido, de los artistas, de que el público esté a gusto. Bueno, y ha sido manipulado. Claro, y ha sido manipulado hasta por los arquitectos. Hace poco hicimos una medición de, bueno, en la asociación en la que yo soy presidente de técnicos de sonido, de un entorno acústico que se supone que tendría que ser para actividades musicales, y realmente estamos haciendo un mapa sonoro de Galicia y decimos, tío, o sea, no puede ser que no exista un solo entorno, ¿no?, generado para música que esté bien diseñado. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué papel juega la música aquí? Yo creo que el sector en general no hemos conseguido canalizar, ¿no?, los conocimientos. Y sobre el ejemplo del agua, que es muy acertado, sí que es cierto, ¿vale? O sea, estamos en un entorno, pero no deberíamos empezar a reflexionar si la experiencia que tenemos la podemos aplicar, no para conseguir lo que queremos, ¿no?, sino para ir posicionándonos de una forma más clara para ver si entendemos algo, ¿no? O sea, por medio de la formación, creo yo, ¿no?, del intercambio de conocimiento, ¿no? Más allá de que de que la industria, etcétera, y o sea, el modelo de negocio ha cambiado, pero habrá que intentar entenderlo, ¿no? No saber qué es lo que va a pasar en el futuro, porque no lo vamos a saber, pero por lo menos entender el presente, establecer unas bases sobre las que partir. Y si alguien está preparado para poder entenderlos, somos los que nos dedicamos a la industria musical. Igual tenemos que coger también a los nativos y tenemos que hacer más debates o de generación de ideas, ¿no? Pero lógicamente hay una parte del sector o de los músicos o de la música que puede ser 360, que puede nacer, que puede crearse en internet, pero eso no es un sistema viable para que el 100% de la industria musical, yo repito, industria generadora de dinero, de puestos de trabajo, no están exactamente, no hace falta estar así con el dólar, pero cada vez que se hace una producción, allí está trabajando mucha gente, cotizando una seguridad social y unos músicos están. Entonces, también necesitan especialistas realmente tú si quieres presentar un proyecto serio, como cualquier otra actividad, exactamente igual en la música, pues yo en mi negocio tengo que buscar a un buen especialista fiscal, un buen especialista jurídico, y dentro de las posibilidades me adapto, igual tengo que coger uno peor, y si puedo ir evolucionando, evolucionamos todos juntos, ¿no? Para la música no profesional, entre comillas, creo que es un método muy válido, incluso individualmente, pero realmente si profesionalmente dedicarte a la música es una herramienta más dentro de las que tienes en el mercado para trabajarla y para patrocinarla. No considero que nunca pueda ser la única. Y además hay una cosa importante con respecto a lo que decía Carlos. Desaparece el intermediario. Yo lo entiendo en tu caso, que cuando eras pequeño te inventaste un antivirus que salvó el mundo, porque tú eres así. Pero hay muchos músicos, y lo hemos hablado con Gonzalo este fin de semana, que te llaman hasta para pedirte que le rellenes la tarjeta de avión cuando vas a Estados Unidos. Y son niños pequeños. Quiero decir que estamos hablando de seres humanos y que estamos llenos de habilidades, de cualidades y de carencias, y que
no pasa nada malo, no hay nada malo en ser manager. A mí me parece una profesión maravillosa y dignísima en tanto en cuanto sea el manager que queramos tener como músico, ¿no? Exactamente. Ay, perdón, lo siento. No, perfecto, claro que sí, me estoy poniendo al contrario, me estoy poniendo perfecto. No, son temas... Mañana vais a estar vosotros. Sí, claro. Fenomenal, vale. Eso en un país en el que además estamos soportando continuamente el intrusismo, todos somos médicos. Y si te duele la cabeza te digo las pastillas que te puedes tomar porque me funcionan a mí. En un país donde todos somos políticos, sabemos perfectamente lo que hay que hacer para que este país vaya bien. En un país de estas características, los DJs en este momento van, yo pongo Telecinco el otro día y hay una... me están contando que la música que oyes en la Fórmula no sé qué, o no sé si en las carreras de coches o de motos o con Nadal, que ven a escuchar la música en directo, la que escuchas mientras estás viendo la tele, te la llevan después los DJs al sitio donde tú quieras, ¿no? Entonces son DJ no sé qué, DJ no sé cuántos, perdonadme porque realmente no intento quitarles importancia, es que no sé quiénes son, me quedé flipada, o sea, ya no es que te vayas a Rock in Rio, no, es que son DJs poniendo música, que es la música que tú oyes en las carreras, y eso sí que se llena. ¿Y no permites que le conteste a mi amigo, a quien quiero muchísimo, Julio Gómez? Este debate se llama industria cultural versus industrias culturales. Luego es normal que en este momento estemos centrados en la industria. Que es verdad que lo social es muy importante y muchas cosas, pero claro, ahora mismo estaba viendo el tweet, así que saludito Julio, y nos vemos en Vigo, pero claro, en este momento hablamos de industria. Y a lo que decías tú antes, ¿sabes qué pasaría si ellos pudieran llegar a un acuerdo en el que pusieran la música en los autobuses? Que a los 10 minutos te llamaría alguien para ofrecer dinero si eso funciona y estaría sonando Pitbull. Eso es lo que pasaría realmente. Eso es lo que realmente pasaría. Entonces mi siguiente movimiento sería... Pitbull por decir algo, ¿no? Vamos a Pitbull como el paradigma de... Entonces sería irme a iHealth, que fabrica tensiómetros para conectar al iPad para medir tu tensión y demostrar que como en música la gente se relaja y tienes menor infarto de miocardio. Y venderle a estos música para además sentirte mejor, más feliz y por tanto... Aquí es la persona de marketing, aquí ya estamos en otra fase. No, pero lo que quiero decir es que todo tiene solución. Sí, por supuesto que todo tiene solución. Y esto tiene solución también, ¿eh? Claro que tiene solución. Lo que pasa es que estamos... Y probablemente quien esté más cerca de la solución es quien primero ha empezado a sufrir el problema también, que es quien lleva más tiempo trabajando en las soluciones y lo ve de otra manera. Y hay una cosa, hay el crowdfunding, que me parece que se va a hablar mañana, ¿no? O sea, en la tecnología hay muchísima gente que lo que está haciendo es, yo tengo esta idea, quiero fabricar una cosa que haga así con el iPad para hacer fotos, y necesito para esto $20.000, y la gente pone 2 millones para que se fabrique eso, con lo cual, si el equipo es bueno y tiene referencias a cosas existentes, a lo mejor consigue financiación para hacer una gran empresa, no una pequeñita empresa. El crowdfunding, de hecho, que ya está empezando a funcionar, pero... muchas veces, y viene con la gente también, esto no quiero monopolizar con el tema de Apple, porque ya no es un tema tecnológico, de hecho el corazón era un MacBook, es un otra cosa es el ensamblamiento, como comentabas muy bien, de hardware. Es que estáis hablando mucho rato del modelo de la industria, es que no hay ninguna industria, ningún sector que tenga un modelo. El problema es que yo creo que precisamente la industria, diferente a un sector como puede ser tecnológico, en nivel de innovación y de aportación al valor al usuario, yo coincido plenamente. Es decir, habrá que pensar qué es lo que está buscando, y además hay múltiples productos, múltiples segmentos, múltiples targets, pero insisto, de verdad, es que siempre que asisto a un foro de industria cultural, y permitirme la crítica constructiva, hay mucho de mirarse el ombligo y de no compararse con otros sectores. Pasa en todos los sectores económicos, y no decirme uno en el que no pasa. Sí, pero cuando se habla del modelo de negocio es un eufemismo para indicar ¿y yo qué me llevo? No, y esa es la cuestión del modelo de negocio. El modelo de negocio no es más que decir, pero ¿cómo aquí cobra, tío? Porque vas a la asociación de periodistas y lo primero que te dicen es, bueno, ¿y el modelo de negocio de los periódicos online cuál es? Pues ¿cómo cobrar? Volvemos porque la cuestión de todo son los derechos de los autores, y gestionar los derechos va a ser el futuro, pero no solamente de los autores, sino de toda la industria cultural, de los editores, de los periodistas, porque ya están reclamando derechos de autor, ahora acaban de conseguir derechos de autor, derechos de imagen los actores en las películas, y ese va a ser el modelo de negocio, o sea, cómo se cobran las cosas. Lo que pasa es que la lucha es que algunos no quieren pagar, entre ellos los
tecnología, no quieren, usted lo primero que ha dicho ha sido gratis, claro, gratis, pues yo trabajar gratis no quiero. Entonces, pero el problema no es... Claro, usted ya ha dicho que para promocionarse hay que hacerlo gratis en los autobuses. Pues no sé, regalen los Apples gratis, que valen 300 euros. ¿No? A ver, yo no trabajo en Apple. No sé, no digo porque no, porque las industrias de tecnología regalen que las telefonías sean gratis. No, lo que estoy diciendo es, hay que son dos personas que están aquí, que hagan lo que quieran porque son libres para hacerlo. Y lo que preguntaba es si realmente son libres para hacerlo o al final hay una entidad que les coarta su libertad para hacerlo. Eso es lo que preguntaba. No, si ellos quieren darlo gratis para darse a conocer, que lo hagan, me parece perfectamente libre. Como si quieren tocar durante todo el seminario y no solamente ahora. El modelo de negocio, vuelvo a repetir, gratis, pues es que no puede ser porque la gente come, la gente viste... Bueno, pero ellos son los que comen. Si tienes que meter a 100 personas para hacerlo, obviamente necesitas cobrar. Pero si son ellos 2 personas, hasta que se conocen, la publicidad, darse a conocer con publicidad gratuita, es mucho más caro poner publicidad para salir en la tele. Pero eso era exactamente lo que yo he hecho durante 10 años, que es llevar a Lara un montón de discos gratuitos que llevamos lo mismo, para que conozcan a los grupos. Lo mismo. Eso es lo que hacíamos. Y eso, por mucho que el músico... Yo he llegado a la conclusión de que por mucho que el músico se divida en 1000, su labor no es llevar los discos a la radio, ni hacer empresas. Porque es que además hasta no queda ni bien, porque pero entonces a ti quién te paga. Julio Iglesias llevando los discos a los 40. Al portador de discos, ¿quién le paga? Que al portador de discos, ¿quién le paga? Pues le pagaba el disco gratis, ¿a quién le iba a pagar? Bueno, pues ahora parece que están en crisis y no te van a pagar. Entonces la cuestión es, ¿se va a pagar a Indeben para llevar el disco o es mejor que Indeben aprenda a llevar el disco? Estamos en crisis, ¿por qué? Por una cuestión radical que fue la piratería, porque no se cobró, porque se difundió la gratuidad. No solamente la piratería, es la profusión de oferta. Ahora tienes tanta oferta que compites por una tarta con una tanta oferta gratuita. Claro, es que ese es el problema. Es que todo gira alrededor de la gratuidad. No puede ser que los músicos, vamos a ver, los profesores de universidad tampoco debían de cobrar, porque como no sé, pues porque van a cobrar. Se le puede hacer un chino gratis a la... Oye, el problema planteado estamos en el camino, no es quien cobra, es quien paga. El problema es quien lo paga. Tampoco estoy de acuerdo en que la industria cultural está en el vagón de cola. Ha sido la primera que se ha recuperado y es la primera que está teniendo resultados, porque fue la primera en caer. Y es la en la que los demás se van a tener que mirar tarde o temprano, y se tienen que mirar para saber por dónde van las soluciones. Es en la industria musical. Y claro que si nosotros no valoramos nuestra música, si no la valoramos, no la protegemos, por ejemplo, la música tradicional está totalmente desangelada, olvidada. Toda nuestra música, todo nuestro acervo cultural de siglos, en toda España, no solamente en la gallega, no tiene ninguna visibilidad, excepto en algunas radios públicas. O sea, todo lo que hacen en los pueblos, todo lo que hacen en las bandas de música, todo lo que hacen en los conservatorios municipales, no tiene. Sin embargo, todo el mundo conoce a Shakira y a Piqué. Pues claro, ¿por qué? Porque los medios de comunicación se han convertido en lobbies que difunden una serie de productos. Pero hay que distinguir claramente entre la gran industria, o sea, porque este debate es industria musical versus industrias musicales. Pues hay la gran industria musical, que son las 4 multinacionales, estoy reventando todo. La exposición a este señor, pues estas 4 multinacionales controlan todo el mercado español, pero es que no son españolas esas empresas. ¿Por qué es tan importante? Es como si nosotros habláramos de la industria textil y solo habláramos de Inditex. Pues no solamente hay Zara, hay un montón de empresas y de marcas y de pequeñas y medianas empresas. Lo que pasa es que en el caso de las multinacionales, para Estados Unidos la industria cultural es estratégica, es lo mismo que para Francia la industria cosmética. Y entonces, claro, ellos llegan a sus acuerdos a través del libre comercio, del acuerdo de libre comercio que hay, y hacen sus presiones. Pero eso no es la industria musical. La industria musical en España es como la industria cinematográfica, muy endeble. Y toda la industria cultural española está, pues, destruida prácticamente. Y en Suecia, además de IKEA, están ABBA. No, y industria cultural, lo que decía... ABBA llegó a facturar, a darle más ingresos a Suecia que Volvo. Sí. O sea... Sí, y lo dice ahí Julio Sisal, que la música ha fracasado como asignatura obligatoria en la educación. ¿Por qué? Eso va un poco en lo que tú dices, bueno, ¿cuáles son las políticas culturales? Porque claro, y lo decía Javier Abreu, si no invertimos en los chicos, en que les guste, en que estén en eso, en crear desde ahí,
no tenemos relevo, o sea, porque en realidad, como decías tú también, Gonzalo, es una generación que ha perdido. Ahora, ¿qué estamos haciendo para que lo que venga detrás realmente está alimentado para que pueda consumir, para que le interese las nuevas propuestas? ¿Se está haciendo algo en ese sentido? Yo creo que no. Sí, creo que está poniendo el parche, pero está poniendo el parche, en realidad, la venda, pero no se está haciendo una verdadera política, o sea, porque incluso los conservatorios también, pero la forma de enseñanza para un tipo de música tira mucha gente hacia atrás, o sea, se van a escuelas especializadas, porque tienen una forma muy tradicional que no está adaptada a nuevas propuestas de músicos, ¿no? Está muy orientado a la formación clásica, a la formación tal, y entonces no estamos generando, como puede ser en otros países que generan otro tipo de música. Ahora están saliendo opciones, muchas de ellas casi todas privadas, de formar gente para el rock, para el jazz, para no sé qué, pero eso no era habitual. Y yo cuando era pequeño fui al conservatorio, a los 3 meses me marché, porque te aburrías. O sea, que yo creo que todo el mundo, los músicos de mi época, nos llevaban silbadores porque no sabíamos música y tocábamos. Los silbadores, porque éramos capaces de reproducir por oído las canciones. Entonces eras un silbador por el que eras capaz de imitar, pero tú no sabías, te ponían un papel delante y no tenías ni idea. Tampoco en el currículum de bachillerato la música se considera. No, te dan la flauta y a todo el mundo le da vergüenza no saber quién es Unamuno o Cervantes, pero si no sabes quién es Beethoven o Bach o Tomás Luis de Victoria, ¿qué más das? ¿Quién es eso? No importa, eso no puede ser. Sí, eso va un poco a lo que dice Julio, ¿no? Que, bueno, la música fracasada es difícil. ¿Por qué? Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque debe fracasar todo lo que sea obligatorio, y fracasará cada vez más. Sí, vean. Solo una pequeña cosa. He oído modelo de negocio. Modelo de negocio no es solamente cómo se paga. Es la cosa más complicada de las cosas más complicadas. Modelo de negocio es absolutamente todo. Es quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores, cuál es el valor que se ofrece, cuál es tu estructura de costes, cuál es tu estructura de beneficios, cuánta gente, si tienes, si estás en Madrid y tienes filiales en Nueva York, es absolutamente todo modelo de negocio. Solo que lo más complicado es al final cómo obtengo yo los recursos suficientes para que el modelo sea sostenible. Creo que eso es importante pensar para... El problema no es cobrar o no cobrar, sino que es el conjunto. Dicho eso, yo lo que creo es, me ha parecido oír que yo no separo la industria musical, que está en crisis en el sentido de que está cambiando tanto en la parte de producción, distribución, consumo, etcétera, ¿no? Nuevas tecnologías. No la separo del libro, de la industria editorial y del cine, por ejemplo. O sea, son los mismos problemas. Los mismos problemas. Y el software. Y se puede, pero bueno, digo los tres, se puede ampliar al software porque son unas industrias en las que había antes, por ejemplo, unas figuras como el copyright que permitía, ¿no? Se podía controlar y permitía remunerar a los artistas, porque se habla mucho de industria, pero a mí lo que me preocupa es, si yo fuese músico, es, bueno, yo, ¿cómo puedo vivir? El problema del copyright, en edición, en tales, si yo quiero dedicarme a vivir porque escribo o porque hago música, puedo. Hoy es tremendamente complicado. A ver, la solución me parece bien es que el músico además sea arquitecto, abogado, economista y monte su propia empresa, pero ese es el problema. No, es que el modelo es el de Apple. El músico solo tiene que hacer la canción y dársela a Apple, y Apple te la explota. Es que decir que Apple no tiene que... Es que hace 10 años, de los 10.000 millones... Apple ahora mira 7.000. En teoría sí, pero otras comentantes que de una jungla de 100.000 millones y Apple para las aplicaciones son un nuevo tipo de intermediarios que son los que pueden tener el poder que antes tenía, no sé cuál, la gente tal o la multinacional. Entonces, bueno, siempre es como un paisaje de dudas, cada una de las industrias y el conjunto de ellas cambiantes, no sabemos cómo se van a mover los vientos, cada vez son distintos y supongo que en un cierto tiempo se aceptará la figura del copyright, pues no sé, es en 1673 por primera vez tal, pero cuando surge en una época determinada era el editor quien tenía los derechos de copyright, luego pasan los autores y yo digo, pues así como un principio y un fin, pues todo, ¿no? Y entonces se instalará una nueva forma, digamos, de estructurar
parte de oferta y parte de demanda, porque claro, en la demanda hay montones de cambios. Para mí es fundamental, ya se ha comentado, el desempaquetamiento. El hecho, yo me di cuenta que empezó mucho a cambiar esto cuando un amigo mío me dice: tengo 214 versiones de TechFile. Y digo, joder, o sea, hace muchos años. Y claro, o sea, ese tipo de cosas no se podía hacer antes, porque tenías que acceder a los discos y ahora puedes buscarlo. Entonces, ese consumo por unidad. Y entonces, el problema de la gratuidad está cambiando. O sea, va a haber una relación entre gratuidad y precio, mi especialidad, ¿no? Va a haber o sea, están siempre relacionados. Para que exista precio tiene que haber mucha gratuidad. Lo mismo que tú puedes ir a una tienda gratis y le puedes preguntar gratis cuánto cuesta algo. Y a partir del momento te dirán, bueno, si usted quiere el presupuesto o tal, pero hay una parte gratis. Y entonces, ahora es que la industria está buscando, está testando, y entonces, probablemente en Estados Unidos, se ha comentado, la gente paga. Yo soy en Spotify que pago. Estoy suscrito a The Wall Street Journal, yo pago. Para uso profesional, pero y luego un consumo gratis, bien, son cosas. Entonces, no todo es gratis, hay mucho pago, entonces, pero esa recomposición de porcentajes entre gratuidad y precio se está recomponiendo. Pero no sé cómo será, o sea, decimos Spotify ha pasado, sí, pero todavía no sabemos cuál es el modelo, nadie lo sabe. Y menos en un mundo tan cambiante, ¿no? En el que yo sí que estoy convencido que la cosa, y ahora acabo con tipo Spotify, va a tener que ser algún tipo de lugares muy concentrados. O sea, en Internet todo está muy concentrado. No voy a decir, voy a buscar, entonces para buscar sobre medicina, tal. Tienes Google para buscar, para consumir productos culturales, bueno, por ejemplo cine. No tiene sentido que haya uno para cine como hay, no Spotify, que ya anda integrando otro para series, Hulu, otro, o sea, un lugar donde yo quiero pasar el tiempo, voy a tener películas, música, etcétera, por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se está ahí buscando, o sea, se están moviendo muchas cosas, un desequilibrio, igual que la crisis, yo no lo separo, o sea, la crisis económica mundial es también parte de para mí es una crisis, o sea, sería un poco como pedagogía, es una crisis sistémica, holística, de civilización, no me importa cómo llamar, que no es que en la música pase una cosa, sino que pasa en la economía en general, el concepto de beneficio, el concepto de emprendedor. Por cierto, la mejor crítica que le he oído contra Marx, yo he sido marxista mucho tiempo, era que no lo podía hacer de otra manera, no entendió el concepto de emprendedor. Claro, no lo podía hacer, ¿no? Pero es verdad, y hoy se le da mucha importancia, y, joder, yo ante un emprendedor, ¿no? Me quito la chapela porque es realmente complicado. ¿Por qué? Bueno, ya con eso acabo. Google, yo me di cuenta que las cosas empezaban a cambiar cuando Google, cuando compra una empresa, lo que busca, se compra una empresa, lo que busca es las gentes que están dentro. Eso no pasaba antes. Entonces, hasta el tipo de estrategias, los movimientos, ¿no?, de adquisiciones, obedecen a lógicas totalmente distintas que estamos intentando observar, claro, con nuestras gafas de madera, ¿no? O sea, probablemente van por delante, pero siempre va a ir por delante el cambio, no puedes hacer, ¿no? O sea, pero estamos aquí para reflexionar hacia dónde vamos. Sí, yo quería volver un poco a la parte más terrenal. Y voy a utilizar una frase que no es mía, pero como no es mía, pues me gusta mucho. Y es algo así como que alguien me dijo una vez que el negocio de la música, sobre todo la música, es exactamente igual a cualquier otro negocio. Es la misma cadena, o sea, el creador, productor y tal, con una pequeña salvedad, que es una salvedad gigantesca, ¿no? Y es que aquí el producto habla, y aquí el músico habla, y el músico opina, y el músico piensa, y el músico, o sea, no sé, un zapato que lo pones en un escaparate, o sea, los que me lo hacen saben que lo dicen, ¿no? O sea, un escaparate, o sea, pones un escaparate, el zapato no va a protestar si considera que está en una buena parte del escaparate mal, si va en el otro no, el músico sí. Y entonces eso genera, básicamente, por lo menos de lo que yo conozco, dos problemas importantes. Uno, el tema de la remuneración por derechos de autor, y otro, la remuneración por su propio caché artístico, de lo que cobra el músico. Se habla aquí de vivir de la música, Entonces siempre, sobre todo con la música y con el libro, ¿no? O sea, el audiovisual es distinto porque los costes son diferentes, por lo tanto vivir es otra historia. Pero en el caso de la música y en el caso del libro, muchas veces cuando hablamos de vivir, yo casi hablo del estamento superior, o sea, no del artista, sino del empresario que va a utilizar al artista para explotar un producto. Porque el producto es el artista,
¿Qué ocurre con el artista? Que muchos de esos, cuando se habla de un grupo profesional o no profesional, yo sigo sin saber que es un grupo profesional y no profesional. Yo creo que es profesional cuando cobran una nómina, o sea, cuando alguien le paga ya es profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos artistas, la mayoría, tienen un sueldo derivado de otra cosa. O sea, o son maestros, son profesores, o antes son casos, entonces tienen una nómina que le garantiza una supervivencia, por lo cual la parte de supervivencia está garantizada. Entonces la otra parte es donde de repente oyes a músicos diciendo que no entienden por qué la SGAE tiene que recaudar los derechos de autor. O sea, vamos a ver, que tú no estás viviendo de tus derechos de autor, entonces te da igual regalarlos. Entonces eso es un problemón para la industria en general, ¿no? O sea, si el producto, en este caso el artista, es capaz de renunciar a sus propios derechos de creador porque su remuneración viene por otra parte, generamos un problema. Eso es el primer problema. Y el segundo problema, derivado del precio del concierto, es decir, lo que un artista cobra por tocar. Yo muchas veces con artistas, con músicos, me hicieron su división, ¿no? Es decir, bueno, yo soy profesor en la universidad, entonces si yo divido mi nómina entre tantos días y el día que no voy a tocar en la universidad me van a descontar el sueldo de ese día, yo tengo que cobrar como mínimo esto por ir al concierto. Claro, somos 8, implican 3.250 euros solo de caché que va a cobrar el músico. Más la seguridad social, entonces al final te pones en unos cachés, que en Galicia se nota bastante, supongo en toda España igual, que son muy disparatados. Con lo cual, después los artistas no tocan. Entonces, si no tocan, la culpa es del manager, que es que no me mueve. O de la discográfica que no me promociona. Entonces, hay un problema. En la radio que no me pone, joder, y la crítica que me hacen no es buena y tal. Bueno, entonces, quiero decir, esta problemática básicamente solo la tiene la música o el libro. El software no lo tiene. El software, el que vive del software básicamente se dedica al software. O por ejemplo, el que vende piensos no tiene ese problema. ¿Y los pintores? ¿Los pintores la tienen? Los pintores se mueven en otra, fíjate, se mueven en otra historia. Pero ellos hablan también, ¿eh? Pero tiene problemas gordos también. Un elemento copyright que muchísimos. Es muy difícil de catalogar dónde se mueven los pintores. Pero tienen muchos problemas de copyright también ellos, ¿eh? Con el copyright tienen muchos problemas. Sí, pero ahí mezclan las cosas, porque entre cosas es la monitorización del valor. Entonces, lleva la parte de derechos visuales, o sea, fotografía, pintura, explotación de las imágenes. Pero bueno, también me ocurre un poco lo mismo, es decir, hay muchos autores que renuncian o sea, es más, se inventan el copyleft, o se inventan yo regalo mis derechos y tal, pero regalas tus derechos porque no vives de ellos, ni tienes interés por vivir de ellos, porque tu remuneración viene de otro sitio. Y así ha ido, que el copyleft no ha ido a ningún lado porque como regalaba algo que no le interesaba a nadie, en el momento que empiece a interesar ya es copyright. Entonces Pero creo que hay un debate también, es el tiempo de duración de esos derechos. En medicina en 10 años la patente se te va, y aquí ya sabéis todo lo que dura, ¿no? Más la muerte de tal, con todo el mundo viviendo de eso. Eso yo creo que ahí tiene que haber un gran debate, porque no tiene lógica ninguna, ¿no? Pero ¿por qué no tiene lógica? Porque hay herederos de empresas que llevan 300 años heredando. A día de la empresa funciona y tiene actividad. A día de hoy los Rolling Stones estarían perdiendo los derechos de sus primeras canciones cuando todavía están en activo, ¿eh? O sea, también depende de la longevidad de los artistas. Es un tema delicado con muchas... Sí, pero bueno, con mucho debate. De un producto para el cáncer, y en 10 años hubo pero un son equipo cosas allí. distintas. Una cosa es una cosa sobre la salud y otra cosa es una cosa artística, porque yo no entiendo que haya gente que herede empresas y propiedades desde hace 500 años y nadie lo discuta, y se discuta a los autores que a partir de 70 años o 90 años pierdan sus derechos, porque si tu padre hizo una fábrica y no hizo el concierto de Aranjuez, pues a lo mejor hizo un concierto de Aranjuez y no hizo una fábrica, porque tú no vas a disfrutar de eso. Pero si la hagámoslo para todos, o sea, aquí nadie hereda más de 100 años o más de 50. Si la fábrica no sigue cobrando, o sea, la fábrica... Bueno, porque él ha expuesto su patrimonio, ha sido emprendedor y ha perdido, pero en el caso de que no haya perdido puede seguir. Pues en el caso de un músico también, es que nadie, o sea, para crear una obra como el Concierto de Aranjuez precisamente, no la crea cualquiera. Entonces que el señor pierda
estoy poniendo un supuesto, claro que hay que discutirlo, todo es discutible. Pero yo creo que ese agravio comparativo entre unos y otros, porque con los autores siempre se inclina, porque además que solo hay un autor que ha hecho esa obra, pero la mayor parte de los autores efectivamente no viven de sus derechos y nadie puede certificar, la mayor es que no viven para nada, y además nadie puede certificar que tú dentro de 50 años no tengas un éxito. Porque de repente a la gente le dio porque aquella composición sigue famosa. Y como tú ya no tienes los derechos, hay quien ha promovido que solamente sean 2 años incluso. Entonces, claro, pero yo creo que eso también hay interés. Eso es un debate importante, que no es para aquí, pero creo que es un debate importante. Es un debate grande. Sí, o sea, si empezamos con esto... No, eso es muy largo. Sería hablar. Yo, bueno, quería comentar aquí varias ideas que estoy usando a lo largo de esta tarde. Pero, bueno, yo creo que quiero hacer hincapié en que la música está hecha para todas las edades, e incluso matizar que el canal Disney es el que se llevó el pastel de todo lo relacionado con niños pequeños y no tan pequeños, hasta desde 14 años. Veamos que Justin Bieber puede tener una entrada de 70 euros y las madres acampan con los niños durante 4 días, pagan la entrada y llenan el recinto, ¿no? Para edades infantiles, actividades como cantajuegos, que se puede decir si es música o no, pero cantajuegos, patito feo, etcétera, etcétera, con entradas de 100 euros, llenan también el recinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy casi completamente seguro que hemos despistado el target infantil, lo hemos dejado ir y entonces ha llegado un monstruo llamado Disney y se lo comió. Oye, pues estaba por ahí, jugó la caza, es lo que hay. Con lo cual, cuando fue el Xabarín Club, yo soy de la generación que se despertaba los sábados por la mañana para ver La Bola de Cristal. Y yo no sabía si Alaska y compañía eran cultura, alta cultura o no. Yo disfrutaba con eso. Después me arrolló el Xabarín. Y durante todo eso, pues veía Chambo, veía un montón de programas relacionados con música en directo y yo lo disfrutaba. E incluso había un programa de modernos llamado Los Conciertos de Radio 3, que era el sumum, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que llegar a una edad y tienes que llegar quizás a una educación o a un criterio para llegar a Radio 3. Entonces, para mí Radio 3 es como una especie de universidad para los de mi edad. Porque gracias a Radio 3 descubrimos a Jorge Negrete en Melodías Pizarras, como a Cocteau Twins, o incluso el nacimiento de Vetusta Morla, que por cierto, el mérito de que llegara Vetusta Morla donde está es muy posible que sea de una persona que hoy no pudo estar aquí, ¿no? Y me gustaría decir que en el siglo XVII la figura del empresario era el que determinaba si entraba un autor en teatro o no. O sea, y gracias a esa figura, el llamado empresario, nosotros estudiamos en las escuelas a Calderón o a Lope. O sea, que sigue habiendo muchos empresarios relacionados con la cultura porque es lo que va a hacer emerger toda la industria cultural. Y de hecho, cuando salimos de Pirineos para arriba, normalmente en Reino Unido, en Estados Unidos, ser agente, o ser manager, o ser promotor de conciertos, es como un estatus social y empresarial bastante alto. O sea, si nosotros vamos aquí a Galicia, por ejemplo, o a España, pues hombre, ser agente no estudió en la universidad para ser agente o para ser manager, sino es gente que normalmente empezó el oficio desde cero, desde músico o que tenía un bar, y a partir de ahí es cuando se hace empresario, ¿no? Y bueno, más que el artista sea el producto de la industria musical, no es el artista, sino es el servicio que otorga, tanto en concierto como en todos los valores que podemos aprovecharnos del artista. Y a mí me gustaría saber, porque cuando vamos a Reino Unido, en muchos conciertos y en muchos festivales aparece el sello de la empresa que promueve ese festival, ese concierto, ¿no? E incluso aquí en España, si vamos a la Azquena o al FIT, sabemos que hay una promotora detrás. ¿Y qué promotora es? Yo quería hacer una pregunta relacionada con industria y relacionada con la música en directo, que es si las promotoras gallegas de música en directo están posicionadas, esto es, si tienen una marca o una personalidad y que imprimen ellos cada vez que van a hacer un concierto.
Esto es, que hagan al consumidor decir, ah, este concierto lo va a hacer esta promotora, entonces va relacionado con lo que me gusta a mí, ¿no? Vale, yo quería hacer una reflexión por lo menos, y es que hemos hablado de modelo de negocio, que es un término pues que está ahí un poco en el limbo, y hemos hablado también de emprendedores, ¿no? Y me quedo un poco con la sensación de que la industria musical, ¿no?, o tal como la entendemos, a las industrias musicales, estaríamos más pendientes del modelo de negocio, ¿no?, que de ser emprendedores, ¿no? Sigo con mi teima, que es un término muy gallego, sobre el talento. El talento no solo a nivel creativo, sino a nivel empresarial, pues efectivamente. Yo creo que es la industria musical la que tiene que dar un paso al frente con cierta valentía y hacer una propuesta, ¿no? No vamos a estar esperando por los siglos de los siglos que se vayan solucionando las cosas y a ver qué pasa. El ejemplo de las dunas nos está muy bien, pero claro, no podemos estar esperando a ver qué pasa con el movimiento de las dunas porque nunca van a parar de moverse. Pero si nosotros construimos, no digo un tabique para, ¿sabes?, para que no se muevan, pero vamos buscando un camino entre las dunas, es posible que encontremos una forma de solución. Pero no dependiendo siempre de cómo será el modelo de negocio, sino dando nosotros un primer paso. No sé si el paso que comentabas tú es excesivo. Yo creo que es excesivo para un artista, un músico, pero bueno, pero nos debe llevar a reflexionar. O sea, hay que hacer un esfuerzo en buscar soluciones, no solo en esperar a que se aclaren las cosas, ¿no? Las emisoras de radio tienen que jugar su papel, las instituciones tienen que jugar su papel y los profesionales sí que tenemos que jugar el nuestro, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no?, dar ese paso hacia adelante con una cierta valentía. Ahí me quedo. Se está estableciendo ahí en Twitter con Julio, término industria general y cultura es igual. Si fracasamos en una, también en otra, y Adolfo Neira que le contesta, esa es la clave. ¿Que tenéis algo con respecto a esto? ¿Algún comentario? No. Yo soy Adolfo Neira, con lo cual... No sabía que eras Adolfo. No te veía desde aquí, con la guitarra no te hacía. Muy bien. Bueno, pues... Bueno, respecto a esto, yo lo que diría es que la cultura necesita a una industria cultural. Ya no hablo de industria musical ni industria discográfica, que ya no existe, ni tal. Realmente necesita una industria, porque sí que el artista necesita tener detrás respaldo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Julio, vamos, sí. Si fracasamos en una, fracasamos en la otra. Industria entendida como profesionales que gestionen pues todo lo que el músico no industria puede hacer. O sea, la gestión del talento. Sí, claro, y exactamente. o sea, el talento es la clave. Sin talento no vamos a nada. Sin materia prima no hay nada que hacer. Que es lo que Nada, estamos lo que decía quizás descuidando. Claro. No estamos cuidando demasiado esa materia prima. ¿Creéis que estamos cuidándola en este momento? No, ahora mismo no, en absoluto. También pasa una cosa, que ante los artistas se ha tenido una especie de condescendencia. Los artistas son los primeros a los que quieren dinero, que les gusta el dinero. Son los artistas los primeros. Eso es una cosa que hay que tener clarísima. Pero a ver, perdón, una cosa. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? O sea, quiero decir, creo que hay que aprender... Eso en una cultura protestante es normal, En la católica ya no tanto, pero... En otro mundo y que no se enteran de nada. Pero yo creo que hay que aprender de errores, pero también hay que derribar mitos. Sí. Y uno de los mitos es que parece que la industria cultural tiene derecho tiene el derecho... A ver, me explico. Tienes que tener el derecho y la obligación de generar dinero. Entonces, el derecho parece que se le resta. La obligación sí. Está obligada a ganar dinero, tiene que ganar dinero, si no, no genera, si no, no funciona. Pero cuando habla del derecho a ganar dinero, entonces es cuando todo el mundo le salta encima. Tiene las dos cosas, el derecho y la obligación, ¿por qué no? Y el artista igual. O sea, si un señor como Alejandro Sanz vende 45.000 entradas y llena un campo de fútbol a 50 euros, pues tendrá derecho a ganar mucho dinero y a vivir fenomenal, porque la gente paga por verlo. ¿Qué tiene de malo que viva en Miami en un yate si paga sus impuestos normalmente? O sea, que evidentemente que entra dentro de la legalidad. Pero parece que es verdad que el deber se te exige y el derecho se te resta. ¿Por qué no tiene derecho una industria cultural a ganar dinero? Pues claro.
Si es que además genera riqueza, apoya artistas, la riqueza cultural será mucho mayor, necesitará menos financiación pública, menos ayuda pública, volverá y generará ingresos que irán a lo público, que servirán para otras cosas. Es que no entiendo la razón por qué siempre se ha criticado al que gana dinero con la música. Nunca no entiendo y no Los entiendo. años en eso lo tienen muy claro. Claro, pues así les va. Es un tema cultural. Los creadores No, es que es un tema cultural. La cultura protestante y la cultura católica son diferentes a la hora de prosperar, de obtención de ganancias, de todo eso, son culturas totalmente distintas. Ese es un tema, y otro es que estáis utilizando el término talento como algo sinónimo del que crea o el que hace música o el que... Y yo creo que no es verdad. O sea,